Ya está transmitiendo. Sí. Bueno, buenas tardes. Eh, ¿Listo? Bueno, mi nombre es John Guerrero. Vamos a transmitir una conferencia hoy, acá desde la sala de Álamos Norte. Eh, Vamos a transmitir esa conferencia que se llama Explicación esotérica sobre la Semana Santa. Así se titula. O significado oculto de la Semana Santa. No, ahorita miramos. Bueno, significado oculto de la Semana Santa o significado de la parte esotérica de la Semana Santa. Permítame un momento, vamos a ver cómo compartimos. No, espérate. No, es acá, no, toca entrar es a Facebook. Míralo. Espérate. Ahí compartes. No, toca entrar es a Facebook. ¿Sí? Compártelo por WhatsApp. Bueno, entonces, mi nombre es John Guerrero. Bienvenidos. Lo importante de la Semana Santa es que nosotros debemos, primero que todo, comprender que esta es una semana de reflexión. Si nosotros nos damos cuenta a nivel global, esta semana se ha cogido como para vacaciones, se ha tomado como diversión para ir a tomar, ir a bailar, y realmente se ha perdido el objetivo principal de lo que es la Semana Santa. Como su nombre lo indica, aquí me faltó una Semana Santa. La Semana Santa, pues se habla que es de una semana, pero realmente ahorita vamos a comprender, vamos a mirar que no es una semana como tal. Se toma como esotérico, o sea, como oculto, que es una semana, pero realmente es de una vida. Cuando hablamos entonces del significado oculto de la Semana Santa, vamos a mirar, son diferentes enseñanzas que dejó ese gran ser que conocimos como Jesucristo, que fue el que prácticamente develó lo que es el camino que todos debemos hacer para lograr lo que se conoce como la liberación final. Eso es. Entonces, ¿cuál es el objetivo realmente de la Semana Santa? Primero que todo, es que nosotros encarnemos a nuestro Cristo. Pero ustedes se van a decir o se van a preguntar, ¿cuál Cristo? Bueno, lo que primero nosotros debemos aclarar acá es que Cristo como tal no es un personaje, no es una persona, no es alguien histórico como nosotros nos han enseñado, nos han dicho, encarnado en esa persona que nosotros conocimos como Jesús. ¿Sí? Cuando se habla del Cristo, nosotros siempre asumimos el personaje de Jesús. Tienes que bajarte ahí, porque si no hay retorno. Bueno, entonces acá lo que debemos comprender primero que todo es que el Cristo, ¿qué es? El Cristo como tal es una sustancia, es una energía. Esto traducido traduce fuego. Ese fuego interior que nosotros tenemos
es el que debemos desarrollar para encarnar nuestro Cristo. Entonces, cuando se habla de Cristo, no vamos a hablar de un Jesús, que dicho sea de paso, esto corresponde a algo histórico, ¿sí o no? Hablamos es de historia, pero no. ¿Cuál es el objetivo acá? Comprender que nosotros lo que debemos hacer es un trabajo de tipo interior para alguna vez encarnar esa energía o ese fuego. ¿Listo? Entonces, es encarnar esa sustancia o esa energía como tal. Entonces, Jesús, ¿qué hizo ese gran ser que nosotros conocemos hace 2000 años? Bueno, más de 2000 años o antes, no sé. Él lo que hizo fue hacer un drama. Esto se le conoce, esta encarnación del Cristo se le conoce como drama cósmico. ¿Cómo así drama cósmico? Ese drama cósmico fue traído por los Elohim aquí a la tierra para que nosotros aprendiéramos a encarnar nuestro propio Cristo. Lo que sucede es que Jesús, el Jesús histórico del que estamos hablando, este drama lo representó públicamente. Esa es la gran diferencia. Él lo hizo en forma pública. De pronto hay algo de confusión, la mala información que se ha dado a través de la historia. Entonces, cuando se habla de Jesús, uno dice es el Cristo. No. Él lo que hizo fue representar ese drama cósmico en forma pública. ¿Para de qué lo hizo en forma pública? Para que nos despertara en nosotros el sentido de la autorrealización. Lo que nosotros vamos a buscar con esto es la autorrealización. ¿Qué es la autorrealización? Entonces se van a preguntar qué es eso. Cuando se hablaba en los objetivos del conocimiento de sí mismo, uno de esos objetivos, bueno, primero que todo es aprender a conocerse, equilibrar los centros, pero el objetivo 1A es lograr la autorrealización, o sea, la liberación total de todo lo que nos lleva a nosotros a que cometamos errores como son los defectos psicológicos y llegar a nuestro Padre o nuestro ser. Eso se le conoce como autorrealización. Bueno, hasta ahí claro, ¿sí o no? Si tienen preguntas o dudas, no, tranquilos, no duden en formularlas, ¿listo? Pero ¿qué ha sucedido con esto? Él lo dio en forma pública, pero antiguamente esto se daba de labios a oídos, era un secreto. Esto no se podía hacer público. ¿Por qué se da público hoy en día? Por el nivel de degeneración en el que está la raza humana. Así de sencillo. Lo que nosotros buscamos siempre acá es que nosotros logremos esto, pero en forma interna, en forma íntima. Entonces, aquí lo que se va a buscar es que ese drama nosotros lo hagamos en forma individual, o sea, en la parte interna. O sea, no vamos a hacerlo en forma pública como lo hizo Jesús. No lo vamos a hacer, lo vamos a hacer es internamente. Por eso hay que conocer los pasos para lograr ese trabajo individual o en forma interna. ¿Listo? Bueno, vamos a ver personajes que hayan encarnado esta energía o este fuego. Recordemos que Cristo viene del latín crestos, que traduce fuego. Ese fuego está latente en nosotros, en todos nosotros, está latente. ¿Cómo es la materia prima? ¿Cuál es la materia prima con la cual nosotros vamos a fabricar ese Cristo? Esa materia prima con la cual nosotros vamos a empezar el trabajo de encarnar ese fuego está en la energía sexual. Ahí está la materia prima para nosotros fabricar el Cristo en forma interna. Pero lo que nosotros estamos haciendo a diario es que esa energía la estamos botando o la estamos eliminando de nuestro organismo. Ahí está el gran problema. Lo que nosotros debemos aprender es a no solo guardar esta energía, sino a transmutarla. Y ese trabajo
Es un gran trabajo, es un proceso largo, eso no es de la noche a la mañana. Y nosotros lo que debemos empezar a ir eliminando para encarnar ese Cristo interno es empezar a eliminar el yo fornicario. El yo fornicario es botar la energía sexual. ¿Listo? Entonces, las personas que vamos a nombrar a continuación, o esos personajes que encarnaron al Cristo, han sido muchos. Entonces está Jesúa ben Pandira, que es el mismo Jesucristo o Jesús. Es el mismo Jesús. ¿Listo? Sino que el nombre era Jesúa ben Pandira. Otro que encarnó al Cristo fue Krishna. Otro que encarnó a su Cristo interior fue Buda. Otro fue Quetzalcóatl. San Francisco de Asís. Bueno, ustedes no sé si saben quién es San Francisco de Asís, la Edad Media. San Antonio de Padua fue otro. Y en la última época, en el siglo XX, fue el venerable maestro Samael y el venerable maestro Ravolú. En las damas, Santa Teresita de Jesús, Santa Teresa de Jesús, Juana de Arco, bueno, y un largo etcétera, ¿listo? ¿Qué significa? Que las damas también pueden encarnar su Cristo interior. Estos personajes y muchos otros, Fuji, bueno, Platón, Sócrates, todos ellos encarnaron su propio Cristo interior. Mitra, Horus, bueno, todos ellos encarnaron su Cristo interior. Entonces, démonos cuenta que esto no ha sido un trabajo únicamente o exclusivo de lo que se conoce como Jesús el Cristo, no. Esto siempre ha existido desde los antiguos tiempos y en el siglo XX lograron encristificarse el venerable maestro Samael y Ravolú. Ellos dos, digamos, fueron los que dejaron esta enseñanza sintetizada para que todos nosotros, la humanidad, hiciéramos el trabajo, que es encarnar al Cristo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Bueno, entonces vamos a ver cómo nosotros encarnamos ese Cristo o esa fuerza individual. Lo que nosotros vamos a hacer es un trabajo. Ese trabajo tiene varios pasos que hay que hacer. ¿Listo? Vamos a resumirlo a grosso modo porque esos pasos se ven en las diferentes conferencias de fase A que nosotros estamos dictando acá en lo que es conocimiento de sí mismo. Lo primero que nosotros debemos hacer es equilibrar los centros. ¿Cuáles centros? Los 5 centros de la máquina humana. El centro sexual, centro instintivo, centro emocional inferior, centro intelectual inferior y el centro motor. Estos 5 centros están desequilibrados actualmente. Nosotros tenemos todos estos centros desequilibrados. ¿Por qué? Porque el agregado psicológico, o sea, los yoes, los defectos, se manifiestan en estos centros y de ahí consumen la energía. Entonces lo que nosotros debemos es primero equilibrar los centros. Los centros se equilibran con una práctica que se da, que es la autoobservación. ¿Listo? Si nosotros no aprendemos a autoobservarnos, muy difícilmente vamos a equilibrar los centros, porque cada centro debe trabajar con su propia energía. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Después de que se han equilibrado los centros, debemos despertar el fuego. Bueno, el equilibrio de los centros puede ser para solteros y casados. Después acá vamos a despertar el fuego. Cuando nosotros equilibramos los centros,
vamos a hacer una transformación de algo que se llaman los mercurios. Primero cuando hablamos de los mercurios, se está hablando de la energía sexual. Primero está negra, después hay que pasarla a blanca, después a amarilla y por último a rojo. Cuando se llega a rojo, significa que nosotros ya hemos despertado el fuego. ¿Listo? ¿Qué sucede acá? Esto solo se da en pareja, hombre y mujer. Cuando se habla de pareja, siempre se deben unir los dos polos, positivo y negativo. No se pueden parejas del mismo sexo, no da fuego, no da luz. Se necesita siempre la pareja del sexo opuesto. Si yo soy varón, necesito una mujer, y si es una mujer, necesito un varón. Para despertar ese fuego, ¿por qué? Porque ese fuego es el que va a ascender acá sobre la columna vertebral, por el centro de la columna vertebral, hasta que llegue a el cerebro. ¿Y para qué se necesita que se despierte el fuego? Porque nosotros necesitamos fabricar. Bueno, se le llama fabricar, ¿no? Pero algo que son los 5 cuerpos. Bueno, realmente, ¿cuáles son esos cuerpos? El cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el mental y el cuerpo causal. Bueno, el físico y el vital ya los tenemos. Lo que sucede es que actualmente en el estado en que nos encontramos está en estado lunar, o sea, degenerado, sí señora. Y esto hay que regenerar. Y lo que sí hay que fabricar es el astral, mental y causal. Usted va a ver, o vamos a ver en las conferencias, cómo es que se fabrican estos cuerpos. Es mediante el sexo. Ojo con eso, o sea, con el nacer. Bueno, aquí se me olvidó decir algo muy importante. Nosotros, para lograr trabajar todo esto, necesitamos trabajar, y eso lo dijo el mismo Jesucristo, con algo que se llaman los 3 factores. Cuando se habló de los 3 factores, una de las enseñanzas que dejó ese gran maestro es que para lograr llegar al estado en que él estaba, dijo la siguiente frase: si quieren venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es morir. O sea, morir psicológicamente hablando. Tome su cruz, que es el nacer. Tome su cruz es fabricar los cuerpos en pareja, ¿listo? Y síganme. Significa el sacrificio por la humanidad. Ahí están los 3 factores. Bueno, entonces, hemos regenerado el cuerpo físico vital. Debemos, como esto está en estado de semilla, debemos crear estos cuerpos. De pronto, no sé, usted puede tener su cuerpo astral ya hecho de existencias pasadas, eso puede suceder. Eso se puede verificar cuando nos desdoblamos muy fácilmente. O de pronto el mental, pero no sé el causal. Bueno, eso ha sucedido. De pronto necesita recapitular esas iniciaciones. Cuando se habla de astral, mental y causal, o sea, fabricar todo esto, es porque nosotros necesitamos subir algo que se llama la primera montaña. Primera montaña. Ahorita vamos a hablar por qué es necesario esto. Esta primera montaña es fabricar los 3 factores con los 3 factores trabajados en equilibrio. Usted fabrica su cuerpo, regenera su físico y vital, fabrica el astral, el mental, y aquí sucede algo interesante. Cuando nosotros estamos ascendiendo esta montaña, llegamos acá a un punto en el causal. Cuando usted o alguien está subiendo su energía acá para fabricar su cuerpo causal, que es de la voluntad, le hacen una gran prueba. Esa prueba se llama la prueba del guardián o la prueba de los caminos. ¿Qué significa eso? Que aquí hay 2 opciones. O sea, aquí se abren 2 caminos, uno que sigue hasta acá y el otro que va hasta acá. Este se le conoce como el camino directo. Y este se le conoce como el camino del nirvana.
Entonces llega a este punto, digamos, usted lleva su fuego acá, está empezando su fabricación del cuerpo causal, y aquí se le presenta un guardián en los mundos internos y le pregunta a usted, o nos pregunta a nosotros, bueno, hay dos caminos, o sigue el camino directo o se va al nirvana. ¿Por qué nos hacen esa elección? El camino del nirvana simple y llanamente es para pagarle el trabajo que usted ha hecho hasta acá. Se lo pagan. A todo lo que nosotros hagamos en bien de nosotros mismos siempre nos lo van a pagar. ¿Listo? Si usted escoge el camino del nirvana, se va por allá a pasar una gran temporada en esos cielos, o puede regresar acá a este planeta como alguien muy adinerado, con poder, siendo presidente de alguna nación, con mucho dinero, un futbolista famoso. Bueno, esos son los famosos nirvanos. Y hasta ahí llegó su trabajo. Pero si nosotros queremos encarnar esta energía o este fuego, hay que escoger el camino directo. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué el camino directo? ¿Por qué se le llama camino directo? Porque el camino directo nos va a llevar a nuestro Padre interno, la parte de eso que se llama nuestro real ser. En este camino directo solo se llega a través del Cristo. Por eso Jesucristo dijo, nadie llega al Padre sino a través de mí. De mí significa el Cristo, pero la gente lo tomó históricamente y dicen, hay que creer en Jesucristo y ya estamos salvos. Y ahí la gran confusión. Entonces, como lo ve todo, todos nosotros lo vemos como histórico, entonces tomamos literal esas palabras como algo histórico y exterior. Y por eso es que nosotros terminamos adorando al Cristo histórico y no hacemos nada sobre nosotros mismos. Entonces, cuando se habla del camino directo para llegar al Padre, el mismo Jesús lo dijo. Bueno, vamos a tomar mucha referencia de Jesús porque él fue el que develó todo este camino, la verdad sí. Él lo develó y el maestro Samael lo clarificó y lo sintetizó. ¿Listo? Bueno, para que haya más claridad. Entonces, si no es a través de mí, significa que el que coja el camino directo encarna a su Cristo. Si usted escogió el camino directo, entonces significa que se va a cristificar. Entonces, ese guardián va a decir, mire, ustedes le van a dar acá todos los placeres, todos los pagos del mundo, va a ser jeque, va a ser dueño de media galaxia, bueno. Algún día se le va a acabar eso. ¿Y por qué se le dice el camino del nirvana o de la espiral? Porque llegará un momento en que usted, cuando se termine todo esto, va a volver acá. Por eso se le dice el camino del nirvana o espiral. Y el directo, que es el que conduce a la liberación final, que es llegar al Padre, es esto, trabajar con el fuego para encarnar al Cristo. Pero entonces el guardián le dice, ese trabajo es lo más difícil que hay, es de mayor sufrimiento. Ahí le muestran todo el proceso que usted va a pasar, o vamos a pasar, el que escoja el camino directo, de todo el sufrimiento que pasó Jesucristo, lo que vimos en la Semana Santa. Ese sufrimiento lo vamos a padecer nosotros, pero en forma interna. Recordemos eso, en forma interior. ¿Listo? Bueno, entonces a este proceso de fabricar esto se le llama la primera montaña. Entonces, si escoge el camino directo, va a recapitular los otros cuerpos, que es el búdico y el átmico. Que estos dos cuerpos son los que nosotros tenemos, pero que ya están levantados, que son estos, centro emocional superior y centro intelectual superior. Todo ser humano tenemos esos dos cuerpos y están levantados, no se cayeron. ¿Listo? Cuando nosotros recapitulamos esto, llega algo que se llaman las bodas del alma. O sea, a todo este camino se le llama la primera montaña y acá se une, ya terminando, o sea, el cuerpo causal se termina de fabricar, llega hasta el cerebro y todo esto se le llama el alma, o sea, a todo esto se le llama el alma humana. Y el búdico se le conoce como el alma divina. ¿Y qué sucede con estas dos almas?
Nosotros tenemos el alma humana, pero está fraccionada. Hay que trabajar para cristalizar alma en nosotros. Pero ya tenemos el alma divina. El alma divina está acá en nosotros y está esperando a que nosotros reconstruyamos nuestra alma, como se dice. ¿Para qué? Para que haya una unión entre el alma humana y el alma divina. Esa unión entre esas dos almas se le conoce entonces como el matrimonio perfecto. ¿Sí me he hecho entender hasta ahí? Sí. Listo. Entonces, ¿qué pasa cuando es el matrimonio perfecto? Con la unión de estas dos almas, de ese matrimonio perfecto, va a nacer el Cristo o esa energía va a nacer en nosotros. Ahí es cuando va a nacer el Cristo en nuestro corazón. ¿Listo? Esto sucede en la primera montaña. ¿Listo? No sé si tenga dudas o preguntas hasta ahí. Olina. Bueno, esta conferencia es un poquito larga, pero estamos tratando de sintetizar. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a ver lo siguiente. Ya cuando nace el Cristo en nosotros, cuando ha nacido el Cristo en nuestro corazón, ahí es cuando va a empezar el proceso de como se conoce de la Semana Santa. Bueno, aquí hay algo que se llama también la Navidad. Eso se conoce como la Navidad del Corazón. Eso en diciembre, varios compañeros y varios conferencistas explican el significado oculto de la Navidad. Sí, señor. Pero así a grosso modo, nace el Cristo en nosotros y ese Cristo o ese niño empieza a crecer. Empieza como todo niño, a crecer y a desarrollarse. ¿Listo? Entonces acá ya se empieza a hablar de el significado oculto, o también cuando se habla de oculto se está hablando de esotérico. ¿Qué significa esotérico? Pues oculto. ¿Listo? Entonces acá el Cristo empieza a desarrollarse de 7 en 7. De los 7 a los 14 años, ¿qué va a hacer? Empieza, bueno, antes que todo, cuando el Cristo nace en una persona, sufre una persecución. Se le viene la logia negra para tratar de asesinar a esa persona para que no se desarrolle totalmente el Cristo. ¿Sí me va a entender? ¿Se acuerda lo de Herodes cuando mandó matar a los niños? Esa es la simbología. ¿Qué significa? Que a la logia negra, o sea, la contraparte que lucha porque nadie se libere o que nadie encarne el Cristo, cuando alguien lo hace, lo persiguen físicamente para asesinarlo. Ahí es cuando llega José, el esposo de María, que representa la parte astral, y le avisan. Lo están persiguiendo para asesinarlo o para matarlo. Le avisan porque recordemos que en el astral a todos nosotros nos dan aviso de peligros de cualquier cosa. Y ya sabiendo eso, se va, escapa, huye, se esconde. Pero digamos, en nuestro caso, ¿cómo nos dan los avisos? En el astral. A usted le dan en el astral. ¿Sí ha escuchado hablar del desdoblamiento astral? Sí, pero no lo comprendo. Bueno, así de rapidez, haciendo un pequeño apartado, abramos un paréntesis, sí señor. ¿Qué es el desdoblamiento astral? Bueno, el desdoblamiento astral es que sale un cuerpo de nosotros a la quinta dimensión. Ese es el doble de nosotros, de nuestro cuerpo físico. Lo que sucede, esos son los famosos sueños o experiencias oníricas que uno tiene. Por ejemplo, usted se acostó anoche y se soñó por allá viendo en un bus o trabajando en su restaurante, cosas así. Esos sueños suceden en la quinta dimensión. Pero ¿cuál es el problema de todos nosotros actualmente de la humanidad como tal? Esos sueños son inconscientes.
Entonces muchas veces esas experiencias astrales que nosotros tenemos no las comprendemos porque, digamos, yo estoy conduciendo un auto y de repente ya me sueño volando, ¿sí o no? No sé si le ha pasado sueños incongruentes, exacto, que no tienen ni son ni ton, pero que hay una simbología oculta en eso. Nosotros, vea, todas las experiencias astrales que tengamos, hay una simbología oculta, hay un mensaje que le están dando a usted. Su propio ser, a usted le están dando una enseñanza. Por ejemplo, digamos que se sueña con ríos sucios. Significa o le están dando a entender que tenemos la energía sexual sucia. Si usted tiene un desdoblamiento astral por allá y le muestran, por ejemplo, un agua pura, limpia, cristalina, significa que como usted está trabajando ya su energía sexual, ya la está limpiando. Eso es lo que traduce. Entonces, ese desdoblamiento astral, lo que nosotros estamos buscando acá en conocimiento de sí mismo, es que sea de tipo consciente. Esa es la conferencia número 3. Lo invitamos a que venga y la vea para que comprendamos qué es eso del desdoblamiento astral consciente. La idea es que nosotros sepamos que estamos en la quinta dimensión, porque cuando uno se desdobla vas a la quinta dimensión y se dé cuenta que su cuerpo físico está ahí durmiendo. Eso se llama desdoblamiento astral consciente. Y usted puede averiguar todo lo que usted quiera con respecto a usted. Ahora, otra cosa que hay que aclarar. Todas las experiencias oníricas o sueños que nosotros tenemos jamás debemos contarlo. Eso es para usted. Entonces, cuando estamos hablando que José en el astral le dijeron, mire, lo están persiguiendo, huya, ¿se acuerda cuando cogió a María todavía en estado de embarazo y huyó con un burrito por allá a otra ciudad? Estaban en Belén. Bueno, Belén no existía en ese tiempo. Se fueron a Canaán. Ya ahorita explico qué es Belén. Entonces, así a usted le van a decir en el astral, lo están persiguiendo, le avisan con antelación y usted coge y se va a otro sitio sin decirle nada a nadie, porque eso es un secreto, porque es un proceso suyo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender esa parte, señora? Porque resulta que esa información que le dan es para uno, para su propio desarrollo interior. Si usted cuenta, primero que todo está desnudando su parte interna a otra persona que ni siquiera de pronto ni le importe ni sepa. Y segundo, le cierran las puertas. Cerrar las puertas, ¿qué significa? Que uno trata de desdoblarse conscientemente y ya no puede. O uno trata de recordar tal sueño, no lo recuerda. ¿Sí me hago entender? Sí, A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, porque uno... Sí, bueno, dice Lina que son enseñanzas. Sí, por eso le decía, a todos nos dan una enseñanza, por eso le puse el ejemplo. Incluso yo digamos que pues me inclino mucho por el lado budista. Y en el budismo digamos que va muy de la mano. Y dice que las experiencias que usted tenga en una meditación no deben ser divulgadas. Exacto, es lo mismo, exactamente. Es así, porque es para usted, es una enseñanza que le da su propio padre interno a usted. Ahora, si ya a usted le muestran algo que se llama libro abierto, significa que puede dar esa enseñanza para la humanidad. ¿Sí me hago entender? Sí, eso es así. Bueno, entonces para no apartarnos mucho del tema, bueno, no sé si quedó claro hasta ahí, esa parte. En la quinta, sí señor, con un cuerpo que se llama astral. Cuando yo le escribí aquí, ¿Está consciente o inconsciente? exacto, cuando yo le escribí acá que debemos fabricar nuestros cuerpos, ahí le nombré el astral. ¿Por qué hay que fabricarlo? Porque nosotros tenemos es un principio de cuerpo astral. Y con ese principio es que nosotros vamos a la quinta dimensión a tener los famosos sueños o experiencias. A veces nos dan una manito y tenemos unos sueños lúcidos que traemos tan vívidamente a nuestra memoria que uno los recuerda para toda la vida. Hay otros sueños que usted no los entiende ni siendo cierto. Hay una guía de sueños que de pronto se lo hacemos pasar después, ¿listo? Los significados de los sueños, para una guía. ¿Listo? Bueno, se me olvidó decirle que, bueno, cuando se habla de Belén, no se está hablando de una ciudad como tal,
Belén viene de Belén, o sea, del Dios fuego. ¿El Dios fuego qué es? Es esa misma energía. Cuando se dice que Jesús nació en Belén, es porque nació del fuego. O sea, nació acá. El fuego llevado hasta nuestra cabeza. Belén viene también de torre de fuego. ¿Cuál es la torre? Nuestra columna vertebral es el armazón. Nuestra torre va a ser siempre nuestra cabeza. Y ese fuego debe llegar a nuestra cabeza, a nuestro entrecejo. Por eso se habla de torre de fuego. Y esa torre traduce Belén también. Por eso, sí, es eso. Por eso Jesús se dice que nació en Belén. Pero los arqueólogos, los historiadores jamás han encontrado esa ciudad. ¿Por qué? Porque eso es simbólico. ¿Sí me hago entender? Eso es por eso. Sí, es por eso. Chévere. Sí, chévere. Muy bonito toda esta historia, pero eso usted lo va a vivir, o cada uno de nosotros lo vamos a vivir cuando lleguemos a esas instancias y en carne propia se va a comprobar. Esto apenas es una teoría, pero hay que explicarla para que nosotros tengamos claro esos caminos y esas cosas que hay que hacer. Bueno, cuando ya nace el Cristo, recordamos que yo le expliqué aquí lo de la primera montaña, ¿se acuerda? La primera montaña, ¿cuál es la montaña realmente la que se habla acá? Es nuestra columna vertebral. Esa es la montaña que nosotros debemos ascender. Es que para no desarmar este trípode que está flojo, bueno, ellos ya saben cuáles son. ¿Esto? ¿Esto? No, traigamos esto. Pero no está la cabulla. No se puede amarrar, cariño. Bueno, después. Hagámosle porque este tema ya se está alargando. Bueno. Está bien, está bien. ¿Tiene afán? No, para nada. No, estoy muy interesado. Listo, muy bien. Bueno, eso que explicamos de los cuerpos se conoce como la primera montaña donde se escoge el camino. ¿Listo? Sí, cuando se hable de montaña esotéricamente hablando, se va a hablar es de nuestra columna vertebral, nuestra columna. Esa es la montaña. La montaña no es que vaya a buscarla por allá o allá cerca de Monserrate, no. Recuerde que se conoce, o sea, esto se llama conocimiento de sí mismo, significa que todo está dentro de uno, todo. Y entonces la montaña no es nuestra columna. Eso es lo que hay que ascender. ¿Listo? Entonces esa primera, claro que ese ascenso, cuando usted fabrica su cuerpo físico, tiene que ascenderla desde el coxis hasta la cabeza. Esa es la primera iniciación del fuego que se conoce. O sea, esta primera montaña se debe subir por lo menos 5 veces. O sea, la columna vertebral. Eso se va a ver a través de las 50 conferencias para que quede más claro. Pero ese es el trabajo que hay que hacer cada uno de nosotros. Debemos hacer esa práctica de subir ese fuego por nuestra columna vertebral por un canal central que se llama el Nadi Chitra. Por ahí es que sube esa energía y siempre es en pareja con los 3 factores. Bueno, ese ascenso se conoce como la primera montaña. Cuando alguien ya ha coronado acá la primera montaña, que es cuando nace el Cristo, y empieza su desarrollo, empieza el ascenso de la segunda montaña. Esta es la segunda montaña. ¿Listo? Entonces acá viene el trabajo esotérico del Cristo de 7 en 7. A los 7 años y a los 14 fabrica o recapitula, o también se le puede decir cristaliza su cuerpo físico y su cuerpo vital, pero de oro. ¿Listo? Cuerpo físico y cuerpo vital de oro. O sea, en la primera montaña esos cuerpos que se fabricaron son de fuego, pero esos cuerpos de fuego apenas es para que nazca el Cristo. Cuando nace el Cristo, esos cuerpos se deben transformar, mueren los de fuego y nacen los de oro.
¿Por qué se necesitan los cuerpos de oro? Porque ese es el cuerpo que puede resistir la energía del Cristo en nosotros. Nosotros, así como estamos, si se nos llegara a posesionar el Cristo, que cosa que no lo haría porque el Cristo es total sabiduría y total conciencia, pero en el caso hipotético, para que nos entendamos, si se llegara a reencarnar así en este cuerpo, lo desintegra. Hagamos de cuenta que un cable de, un cable de 200 le meten uno de 1000. Se desintegra el cable, ¿sí o no? ¿Qué más? Siga. Entonces, ¿qué sucede? A los 7 años ya su cuerpo de oro y su cuerpo vital de oro y... tocó borrar esto acá. Siga, siga, tranquilo. Buenas tardes. Siga. Hágale. Recuerda que estamos transmitiendo desde la sala Álamos Norte y es una sala pública y están entrando personal. ¿Listo? Bueno. ¿Qué sucede acá? Acá se va a eliminar el objetivo de que nosotros encarnemos el Cristo. Es que el Cristo debe eliminar de la psiquis del ser humano los yoes causa, se le llaman. Y algo que se conoce aquí como la personalidad. Aquí la elimina totalmente, sí señor. ¿Qué es la personalidad? Ya no sé si usted lo ha visto. Bueno, o tiene idea qué es la personalidad. Es el vehículo de manifestación de nuestros defectos, la careta con la cual nosotros nos mostramos. El nivel de educación, el país en el que nacemos, el idioma que hablamos, la forma de crianza, la forma como nos vestimos, bueno, un largo etcétera de todo eso. Entonces, eso se le conoce como la personalidad. Esa personalidad muere acá, totalmente con la fabricación de estos cuerpos. Ahí muere, ya hay otra cosa que muere ahí, ¿sí o no? Mírame ahí. Bueno, lo que pasa es que con esta conferencia están... Tanto tiempo, digamos, los apegos, gracias. que formando Sí. El ego, el ego. Tanto tiempo formando una personalidad, me han dicho, ya X forma. Exactamente, es eso. Llegar a un punto donde muy bien. Sí, porque es que realmente, ¿qué sucede con la personalidad? La personalidad es falsa en nosotros. Eso es una fachada. Eso no es realmente lo que somos. Son que hay que ser educado. Bueno, sí, hay que ser educado, obviamente, ¿no? Pero a veces esa educación pues se raya para beneficio de efectos psicológicos como el orgullo, la prepotencia y otras cosas. Nací en tal país, hablo tal idioma, tengo carro, no tengo carro, vivo abajo, todo, exacto, todo eso, exacto, todo eso es de la personalidad. Y ahí el Cristo acaba definitivamente con la personalidad, muere. Y los apegos, nosotros recordemos que vivimos apegados absolutamente a todo, que mi esposa, que mis hijos, que la casa, que la finca, que el carro, que el empleo, esos son apegos. Y nosotros pensamos que si nosotros no trabajamos, bueno, hay que trabajar porque de qué comeríamos, pero llega un momento, eso pasa en la primera montaña, de que usted ya no va a necesitar del trabajo, porque el Padre interno le va a dar todo. El mismo Jesucristo lo dijo. Si vosotros sois, ¿cómo fue que dijo? Sí. Mirad las aves del cielo. Ellas ni ciegan, ni siembran, ni ciegan. Sin embargo, el Padre les da la comida. No trabajan, no sé qué, pero tienen donde dormir. ¿Acaso vosotros sois más que las aves? Siga y se sienta ahí, su merced, hágame el favor. Bien pueda. Estamos hablando del significado oculto de la Semana Santa. ¿No? Bueno, ¿acaso vosotros sois más que las aves del cielo? ¿Eso qué significa? Que si buscad el reino de los cielos, que todo lo demás se os dará por añadiduras. Dice así. Como nosotros no estamos buscando el reino de los cielos, que es nuestra cabeza, porque nosotros vivimos pendientes de nuestro agregado psicológico que está acá más que todo, por eso nosotros pensamos que hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer de todo para ganar el pan nuestro cada día, para tener casa, carro y bueno, viajar, toda esa cuestión.
Eso en un principio es válido, pero a medida que usted va trabajando, cada uno de nosotros vamos trabajando sobre sí mismo, esas cosas se van alejando, se van desechando. Entonces llega un momento acá en que esos son apegos, todos esos son apegos. Entonces el Cristo en ese nivel ya no necesita nada de eso, porque el Padre interno le está dando todo. ¿Qué es darle todo? El vestido, la comida y el lugar donde dormir. No necesita de nada más. Esa es la cruda realidad de todo esto. Usted necesita o necesitamos dónde dormir, dónde, qué comer y cómo vestirnos. Y ya. Lo que pasa es que el orgullo, la prepotencia hace que nosotros queramos vestirnos con Armanis y utilizar la última colonia que haya salido al mercado y los carros híbridos. Bueno, tantos ejemplos que hay. ¿Listo? Hasta hay preguntas, dudas. Bueno, sigamos. Bueno. Esto corresponde a las primeras esferas del inframundo. O sea, el Cristo, bueno, para que haya mayor claridad, nosotros en la primera montaña debemos eliminar todos los detalles de lo que es el defecto psicológico. El Cristo es el encargado de eliminar los yoes causa, o sea, el origen del ego. Pero para eso debe bajar o descender a los infiernos, que es donde están. Nosotros, así como estamos, no podemos enfrentarnos a un yo causa, porque de una vez nos desintegra, un defecto de esos. ¿Listo? Por ejemplo, una gran ira, una gran pereza nos mata. Así de sencillo. Una gula, y ni decir de la lujuria. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá, a los 21 años, cuando ya cumple 21 años, tiene que bajar al... ¿Cuáles son los...? Se baja la luna visible. Sí. Esa es la luna visible, sí. Bueno. Lo del miércoles de ceniza, sí. Bueno, gracias. Sí. El miércoles de ceniza significa que en los mundos internos ya le han mostrado que ha eliminado su personalidad. En polvo eres y... ¿Cómo es? Polvo eres y en polvo te convertirás. Eso traduce o significa que la personalidad y los apegos han muerto. ¿Listo? Ese es el miércoles de ceniza. Bueno, después siguen los 21, ¿sí o no? Entonces aquí va a fabricar el cuerpo astral de oro, el cuerpo mental de oro, y acá baja... Y es a Venus, Sol y Marte. Acá baja a los infiernos de los círculos de... ¿Cómo es? Venus, Sol y Marte. O sea, empieza su trabajo para ir a limpiar su propia psicología, pero debe bajar a los infiernos de Venus, Sol y Marte. Recordemos que los infiernos son 9 círculos y tienen nombres: Luna, Venus, Sol, Marte, ¿cuál es el otro? Saturno. No. ¿Cómo es que es? Se me olvidó. Luna, Mercurio, sí señor. Venus, me faltaba Mercurio. Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno y Urano. Bueno, el tema número 9, ahí se van a ver los círculos dantescos en nuestro interior, que están de nuestra parte baja de nuestro cuerpo. Ahí están nuestros propios infiernos atómicos. Listo, entonces viene a trabajar entonces los siguientes círculos: Venus, Sol y Marte, para eliminar lo que son los placeres, el deseo o deseos y la ira. Recordemos que, bueno, acá es cuando cumplen los 21, pero el cuerpo de oro también lo fabrica ahí con los 21, ¿sí o no? No recuerdo bien. Bueno, listo. Baja y elimina esto. Entonces acá ya queda limpio
el cuerpo físico del hombre con el trabajo de la persona que esté trabajando, que haya encarnado su Cristo, ya queda libre de los placeres, los deseos y la ira en sí. Ya equilibró su parte emocional, su parte de lo que es la parte mental. ¿Listo? Entonces acá sucede algo interesante. Cuando llega a la parte mental, entonces viene, ahí es cuando sucede lo de el ingreso a Jerusalén. Recordemos que Marte se encuentra acá en la parte superior de nuestra columna vertebral, que es el movimiento. Démonos cuenta, aquí, cuando llega Marte, entonces significa que ya tiene dominio total sobre sus emociones, sobre su mente. Acá, entonces, sucede lo del Domingo de Ramos, que es cuando entra con un burro. Sí, ya le vamos a explicar. Cuando Jesucristo llega a Jerusalén montado en un burro, y que es el Domingo de Ramos por bueno, sí, eso sucede a los 28 años, cuando tiene 28. Bueno, ahí sí necesito la ayuda de esto porque yo tengo mala memoria. ¿Qué sucede acá? Cuando ya ha hecho este trabajo, ya está listo, porque ya tiene dominio. Cuando significa que está montado en el burro, es porque ya tiene dominio sobre su mente. El burro traduce la mente. ¿Por qué el burro traduce la mente? Porque la mente de nosotros es como un burro, terco, no hace caso, toca patearlo para que haga caso, pero no. Cuando Jesucristo, bueno, el Jesús o el Cristo entra montado en un burro, significa que ya tiene dominio sobre la mente. Pasado, o sea, lo anterior a eso es que dura unos días en meditación y en ayuno. Exacto. Hay cosas que se nos escapan porque eso es un proceso muy largo. Pero, a ver, así resumido. ¿Por qué nosotros, cuando nos autoobservamos, qué es lo primero que nosotros encontramos en nuestra autoobservación? Es el tren de pensamientos que tenemos a diario, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Solo pensamos, pensamos, pensamos y pensamos. Mira, solo pensamos. Y lo que piensa ahí son los defectos psicológicos, los yoes, ¿sí ve? Cuando llega a ese punto, ¿qué significa? Que el Cristo ya tiene dominio sobre su mente. La forma más elevada de pensar es no pensar. Y con ese burro, ¿qué significan las palmas? Es la sabiduría del Padre. Recordemos que cuando uno no piensa tanto, se conecta a su propio corazón y le llega la sabiduría del Padre a su corazón. Y esa sabiduría la adquiere mediante la intuición. ¿Listo? ¿Qué sucede acá? Llega a este punto y va a entrar a Jerusalén. Recordemos que Jesucristo entró en el burro entró sentado en el burro para entrar a Jerusalén. ¿Cuál es Jerusalén? Es nuestra cabeza, nuestros cielos. Jerusalén son nuestros cielos. Pero bueno, entonces acá entra Jerusalén. ¿Qué significa en nosotros nuestros cielos? ¿Listo? Y bueno, Jerusalén es la ciudad de los profetas. Recordemos que el rey Salomón construyó esta gran ciudad por orden del Padre Interno. Mahoma ascendió al cielo desde Jerusalén. Mahoma también encarnó al Cristo. Y Jesús, que yo recuerde, no sé, no me acuerdo. Es que Buda es una representación de la parte oriental, bueno, de la India más exactamente. Pero bueno, él hizo el mismo proceso de Jesucristo, pero en otro ámbito, digámoslo así. Bueno, y en Jerusalén pasa lo siguiente. ¿Podemos borrar esto o no? Bueno, preguntas, dudas, hasta ahí nada. Aquí hay una pregunta que es el- Bueno, ¿qué pregunta Mercedes? ¿Por qué no dijeron hoy que significaba la Semana Santa? Las personas que
Pero dieron otro. Lo que pasa es que lo que dije al principio, a nosotros nos dan la parte histórica y esa historia, de hecho, está acomodada a los intereses de las personas que cogen esa historia y la tergiversan o la cambian. Una forma de dominio de masas es tergiversar o cambiar la historia. Y obviamente, antiguamente no se daba esto en forma pública. No se daba en forma pública porque las personas de aquellos tiempos, digamos que somos nosotros mismos, no estábamos preparados para tremenda enseñanza. Y no llama tanto la atención. Si usted se da cuenta, mire cuántas personas acá. Exacto. Cuántas personas, o sea, tiene que hacerse una materialización de lo que ocurrió dentro para que sea llamativo. ¿Sí? Esto es al interior. Usted me transmite que esto pasa dentro de nosotros. Debe pasar dentro de nosotros mismos, claro. Si yo lo hablo desde ese punto, nadie lo va a creer. Si lo materializo en una persona que sufrió, que pasó esto, que todo lo que ocurrió, va a ser mucho más llamativo porque va a generar drama, va a generar como una película. Sí, exactamente, pero ¿qué sucede también? Jesucristo representó esto en forma pública y aún así ya hoy en día dicen que eso es falso, que eso es mentira. Por eso nosotros debemos es investigar siempre en el astral, siempre. Nosotros debemos ser unos atletas del desdoblamiento para investigar todo allá. Cuando uno se desdobla puede averiguar esto perfectamente en los mundos internos, allá se lo dan bien explicadito, no como yo. Chévere. Sí, fuera de broma, es que es así. Y bueno, Jesucristo trajo esto, lo han cambiado, por eso le decía, nadie viene a través de mí, nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, si ve, solo esa frase la han tergiversado, la han cambiado y dicen, cree en Jesucristo y serás salvo, pero nadie trabaja interiormente. Lo que se está buscando acá es que nosotros trabajemos interiormente. Y como les decía al principio, encarnar ese Cristo, encarnar esa energía o ese fuego. Ese es el objetivo uno de nosotros, señora. Tengo un sentimiento en la forma de manipular las masas, haciéndolos ver. Cuando la gente se hace ver, entonces todo el mundo cree, yo para qué voy a hacer nada, yo sé que cuando me muero me voy a hacer. Sí. A nosotros nos enseñaron y nos enseñaron todo el mundo, por eso y la gente cree, por ejemplo, uno le dice a la gente, ya la de Es generar fanatismo y rivalidades. Lo que se ha hecho es dividir, y ahí como dice, divide y reinará. Exactamente. Bueno, cuando entró a Jerusalén, una de las cosas que hizo fue empezar a ubicar los 12 apóstoles. Jerusalén tiene 12 puertas, significan los 12 apóstoles. 12 partes del ser. Nosotros tenemos nuestros 12 apóstoles en nuestro interior, trabajando intensamente para que nosotros despertemos conciencia y nos ayude a dar sabiduría la que necesitamos. Bueno, entonces vamos a nombrar los 12 apóstoles: Pedro, Juan, Judas, Tomás. ¿Cuáles son los que más sigue ahí, Karim? Es que, ay, léeme. Es que yo soy malo para esto. Mateo, Lucas, Marcos, Santiago, Bartolomé. ¿Cuál era el otro? Después de Bartolomé. 1, 2, 3. Bueno, hay que hacer un especial con Pablo. Qué pena con ustedes. Es que, bueno, históricamente Jesucristo tuvo estos 12 apóstoles. Pedro, Juan, Judas, Tomás, Mateo, Lucas, Marcos, Santiago, Bartolomé y Jacob. En algunas enciclopedias, algunos textos históricos los cambian por otros nombres. Y aquí se habla de un 13º apóstol,
que es Pablo o San Pablo. ¿Qué pasa con San Pablo? Ahorita lo explicamos. ¿Qué traduce Pedro? ¿O qué es Pedro en nosotros mismos? Es el sexo. Recordemos cuando Jesucristo dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. También se ha exteriorizado. La gente piensa que por ir a unas iglesias o cultos van a ser salvos. No, cuando Jesucristo dijo eso, o Jesús, o el Cristo, bueno, como le quieran llamar, que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, significa iglesia es nuestro propio vehículo físico. Y la piedra es el sexo. Piedra de tropiezo o roca de escándalo. El sexo o sube a la persona o la degenera. Una de dos. O la eleva o la degenera. Por eso se dice que es piedra de tropiezo o roca de escándalo. Alrededor del sexo giran todas las cosas de las actividades del mundo en este planeta. ¿Listo? Y por el sexo esta raza está degenerada. Está involutiva por el sexo. Y por el sexo es que nosotros creamos yoes. Entonces, por esa misma puerta es que nosotros vamos a regenerarnos. Y con este sexo es que nosotros vamos a fabricar nuestro templo, o sea, nuestro vehículo físico. Ah, ya lo tengo listo, pero está en forma lunar, negativa, bueno. Juan. Juan es el verbo. El verbo es sagrado. Nosotros lo tenemos degenerado. ¿Por qué lo tenemos degenerado? Por la parte sexual. El sexo y el verbo están unidos. ¿Listo? Es muy fácil. Cuando nosotros llegamos a la adolescencia, que tenemos 13, 14 años, empieza nuestro desarrollo sexual. Al mismo tiempo empezamos a cambiar la voz, el tono de la voz. Si ves la unión del sexo y el verbo. Perdón, no se puede decir que una de las grandes degeneraciones que hay en este momento es la forma de hablar de la gente, porque la gente en este momento es demasiado grosera y vulgar. Es por eso ayuda a que Exacto. como se genera el verbo, Sí. la parte Exacto. ¿Quién es Judas? Judas enseña la disolución del yo o del defecto psicológico. ¿Qué pasa con la disolución del yo? A nadie le conviene morir psicológicamente hablando. Él dejó los textos, dejó la didáctica de disolver el yo. Los enemigos de esto eliminaron todo eso. Eso nos lo cuenta el gran venerable maestro Samael Aun Weor. ¿Por qué? Porque a la humanidad no le conviene que conozca esto para que muera psicológicamente hablando. Ahorita se está conociendo es porque ya estamos en las últimas. ¿Listo? Las últimas significa que estamos en una época de fin de raza. Por eso hay que disolver el yo. Judas era el encargado de eso. Tomás. No, es que ahorita vamos a... No, ahorita lo vamos a ver, ya al final vamos a ver qué representa Judas. Judas representa uno de los 3 traidores. Pero como esto, ¿se acuerda que al principio les dijimos que esto es un drama cósmico? Este drama viene traído de los mundos internos. Y se habla que Judas no quería representar el papel de traidor del Cristo. Él quería el papel de Pedro. Pero dijeron, no, el único preparado aquí para representar el papel de traidor es Judas. Judas... O sea, sí, exacto, se iba a decir, o sea, en medio de todo, él era de los más avanzados. Era, después de Jesucristo, digámoslo así, era el de conciencia despierta. Los demás, Pedro, Juan, todos tenían una conciencia dormida. Sí, así de sencillo, sí. El único despierto era